lo que sucede a continuación es una prueba de la legitimidad de la autoridad de Jesús. El endemoniado no le hace no le lanza ninguna palabra blasfema ni ninguna maldición. Hace preguntas legítimas. Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Incluso termina reconociendo la identidad de Jesús. Dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús. Bienvenidos a la Biblia aplicada una vez más, este canal en el que estamos estudiando la Biblia con un enfoque devocional, con un enfoque en la aplicación. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando el libro de Marcos capítulo 1, versículos 14 al 28, el comienzo del ministerio de Jesús. En los videos previos estuvimos hablando acerca de la información que rodea al libro de Marcos y también estuvimos viendo la introducción de este libro donde resaltaba el papel de Juan el Bautista. Hoy vamos a ver el comienzo del ministerio de Jesús, donde Jesús comienza a predicar y a enseñar en Galilea. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 28. ¿Qué nos dice, qué vamos a ver en este video entonces? Vamos a hablar primero un poquito acerca de los tres tipos de textos que encontramos en la Biblia y cómo podemos nosotros acercarnos a cada uno de ellos. También vamos a estar hablando sobre los primeros dos versículos de este pasaje, donde encontramos la prédica de Jesús, lo que Jesús predicaba y enseñaba. Vamos a hablar acerca de estos cuatro pescadores a los que Jesús llama y finalmente vamos a hablar sobre este episodio en el que Jesús se ve involucrado cuando enseña en la sinagoga y un hombre con un espíritu inmundo le increpa. Vamos a dar una conclusión también con aplicación. Vamos a ver entonces qué son estos tres tipos de textos que encontramos en la Biblia. Si nosotros nos ponemos a revisar la cantidad de géneros literarios que hay en la Biblia, vamos a ver que son muchos y variados. La Biblia es un libro o una colección de libros que se escribieron a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso por muchos autores de distintos estratos sociales, con distintos niveles de instrucción, con distintos propósitos y con distintos géneros literarios. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, a veces nos abruma el hecho de que hay tanta literatura de tantos tipos distintos. Pero a grandes rasgos, si nosotros nos acercamos y vemos, vamos a encontrar en realidad tres tipos de textos, simplificando mucho, ¿no? Esto, vamos a encontrar tres tipos de textos a los que podemos aproximarnos en la Biblia y los podemos enumerar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos los textos narrativos, los textos que se ocupan de narrar historias, de narrar relatos, cuentos, incluso parábolas, distintos tipos de relatos. Estos son textos narrativos. Cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de texto, cada uno va a tener una unidad básica como la célula del texto que es indivisible, que no debiéramos romper el texto en medio de esta unidad básica porque esta pierde su sentido. La unidad básica de los textos narrativos es el relato. Nosotros tenemos que considerar cuando vamos a un texto narrativo un relato completo y luego saltar al siguiente relato y al siguiente relato. El otro tipo de texto que podemos encontrar en la Biblia son los textos argumentativos. Estos textos que se dedican a presentar razones, a refutar ideas, como por ejemplo la mayoría de las cartas de Pablo. Vemos que Pablo se dedica a argumentar, a presentar sus distintas doctrinas y sus distintas ideas, a combatir las ideas erradas de otros maestros y lo hace argumentando y refutando. Entonces los textos argumentativos presentan razones y refutan ideas. La unidad básica de los textos argumentativos es el párrafo.
no podemos cortar un párrafo por la mitad, tenemos que considerar el párrafo en su totalidad, porque el párrafo en sí encierra cada uno una idea específica. Y el último tipo de texto que vamos a encontrar en la Biblia son los textos poéticos. Estos textos expresan ideas y sentimientos mediante una rítmica, valiéndose de la rima y de las figuras del lenguaje. La unidad básica de los textos poéticos es el verso. Cada verso tiene que ser considerado en su totalidad. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un texto bíblico, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué tipo de texto es este que estamos leyendo. Cuando vamos a los evangelios, vamos a ver que en su gran mayoría los textos de los evangelios son narrativos. También hay argumentativos cuando Jesús enseña y también hay algunos pocos textos poéticos en las enseñanzas de Jesús. Pero en su gran mayoría son narrativos. Y los tres que vamos a ver el día de hoy son tres relatos. Dentro de este texto narrativo que es el Evangelio de Marcos, encontramos entonces los tres relatos que vamos a ver el día de hoy, que son justamente el versículo 14 y 15, el versículo 16 al 20 y el versículo 21 al 28. Vamos entonces con el primer texto, la predicación de Jesús. Jesús llega a Galilea y comienza a predicar. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es nuestro primer relato. Si ustedes ven, es un relato muy cortito, muy resumido, muy acotado, como todos los relatos del Evangelio de Marcos. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, tenemos que decir que Juan fue encarcelado aproximadamente un año después del bautismo de Jesús. O sea que desde lo que había acontecido antes de esto y este momento ha pasado ya a un año entero en el que Jesús se mantuvo en el anonimato, en el que nadie sabía nada acerca de él todavía. Lo último que habíamos sabido era que fue bautizado y se alejó de la civilización, se fue al desierto durante 40 días. El resto del año no sabemos qué fue de la vida de Jesús, qué es lo que estuvo haciendo, pero pasó un año entero entre el bautismo de Jesús y el encarcelamiento de Juan. Jesús fue bautizado, dijimos, en Judea y reaparece en Galilea. O sea que Jesús hizo este camino de retorno, ¿no? A la región de Galilea. Jesús fue bautizado en el río Jordán al sur y se dirigió luego al norte. ¿Qué pasó en ese año? No lo sabemos. Pero entonces nos encontramos ahora con un Jesús que comienza a mostrarse a la gente en la región de Galilea. Esta es la región de Galilea donde Jesús comienza su ministerio y según lo que nos dicen aquellos que han estudiado más a profundidad la Biblia, el 90% del ministerio de Jesús se da en esta región justamente, en Galilea. Y acá está subrayada la ciudad de Capernaum, que es donde se van a dar los hechos que vamos a ver más adelante. Entonces, esta región de Galilea es donde Jesús desarrolla su ministerio principalmente y Capernaum es el lugar a donde va a estar en los siguientes relatos. Dice que Jesús comenzó a predicar. ¿Qué es predicar? Predicar es proclamar a viva voz como un heraldo. Ya vimos que Juan también predicaba a su audiencia en el sur, en el río Jordán, en la región de Judea, cerca de Jerusalén, y dice que salían muchos de distintos lados de Judea y de Jerusalén a escucharle. Ahora Jesús aparece en Galilea y comienza a proclamar a viva voz como un heraldo un mensaje que tiene una continuidad con el mensaje de Juan, porque también tiene una continuidad con el mensaje del Antiguo Testamento. Dijimos que el mensaje de Juan no era nuevo, más allá de que la gente que lo escuchaba consideraba este mensaje como algo distinto, nuevo,
porque habían olvidado el mensaje del Antiguo Testamento. Y este mensaje se puede resumir en tres frases que dice Jesús. Son estas: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a considerar cada una de estas frases para ver qué es lo que significan en el contexto de la prédica de Jesús, cada frase que Jesús dijo. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, el cumplimiento del tiempo es un tema recurrente tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos como Pablo habla muchas veces acerca del cumplimiento del tiempo. En Gálatas 4:4 nos dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 10, Jesús también nos dice, Pablo, perdón, también nos dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Hechos 17:30, Pablo está predicando o enseñando o dando un discurso en el aerópago, en Atenas, y les dice a los atenienses: pero Dios, dejando de lado este tiempo de ignorancia, ahora exige que todos los hombres se arrepientan. Entonces está hablando de un cambio de era. Terminó este tiempo de ignorancia, comienza un tiempo de conocimiento de Dios y en el que es necesario arrepentirse. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 también vemos como el autor de la carta a los hebreos nos dice: Dios en otro tiempo le habló a los antiguos, a nuestros padres por los profetas, pero ahora en este tiempo nos habla por medio del Hijo. Todas las veces que en el Nuevo Testamento se menciona el cumplimiento del tiempo o es que se habla de la dispensación del tiempo, de un tiempo nuevo, nos está dando la idea de que acabó una era y comienza una era nueva, distinta. Isaías capítulo 2 versículo 2 al 4 cita a Miqueas 4 del 1 al 2 y nos da más o menos la misma idea del cumplimiento de una era y el comienzo de una nueva era. Y entonces este es un mensaje recurrente también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y Jesús fue el que inaugura la predicación del Evangelio de esta manera. Se cumplió el tiempo, acabó esta era, comienza una nueva era en la que se puede conocer a Dios, en la que yo les traigo el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del cumplimiento, podemos hablar en tres sentidos distintos. En primer lugar, que el cumplimiento nos está hablando acerca de la satisfacción de las demandas de la ley. Llegó el momento en el que las demandas de la ley van a ser satisfechas. Llegó el momento en el que la ley ya no nos va a apresar, ya no nos va a esclavizar, sino que hay alguien que viene a satisfacer las demandas de la ley. También podemos hablar en el sentido del cumplimiento de las profecías, de las promesas de Dios. Llegó el tiempo en el que las profecías, en el que las promesas de Dios, en el que las esperanzas depositadas en estas profecías se van a cumplir, van a ser satisfechas. Y finalmente podemos hablar de un plan, del plan de Dios que está siendo llevado a cabo en su tiempo específico. Dios no se retrasa ni se adelanta, sino que cumple su plan en su tiempo específico. Llegó el momento en el que el plan de Dios se va a cumplir. Este es lo que Jesús nos está queriendo decir con el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Antiguamente y en las religiones que nos rodean hoy en día, la mayoría de las religiones se tratan de que el hombre tiene que cumplir una serie de preceptos y de mandamientos para acceder al reino de Dios, para acceder a la salvación, para acceder. El hombre tiene que hacer algo para acceder a la salvación, para acceder al reino de Dios. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo nosotros sabemos que no podemos hacer nada para acceder al reino de Dios por nuestros propios medios. Entonces Jesús acerca el reino de Dios a nosotros. Jesús es el encargado de acercar el reino de Dios, de poner el reino de Dios a nuestro alcance.
Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que siempre hay un movimiento del cielo hacia la tierra. Por ejemplo, podemos citar el Padre Nuestro, la oración famosa de Jesús, y Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces hay un acercamiento del cielo a la tierra. No es el hombre el que se acerca al cielo, no es el hombre el que se acerca al reino de Dios, sino que el reino de Dios se acerca a nosotros. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de cuatro cosas específicas. Hablamos de, en primer lugar, la autoridad real de Dios sobre toda la creación. No tenemos que pensar en el reino de Dios en términos de algo terrenal, de algo físico, de algo delimitado físicamente. No hay un mapa que nos diga estos son los límites del reino de Dios. El reino de Dios hace referencia a que Dios tiene autoridad sobre toda la creación. El reino de Dios también hace referencia al reino de Dios presente aquí y ahora. El reino de Dios se acercó y es una realidad presente, es una realidad que podemos nosotros acceder. Y justamente ese es el otro punto. El reino de Dios es ahora accesible a nosotros. El reino de Dios es algo a lo que nosotros podemos acceder. ¿Por medio de qué? De lo siguiente que Jesús va a decir, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y por último, también hay una dimensión escatológica acerca del reino de Dios, o sea, una dimensión futura del fin de los tiempos, donde el reino de Dios se va a expresar en toda su plenitud. Ahora el reino de Dios ha sido inaugurado por Jesucristo, ha sido traído a nosotros, podemos acceder a él, pero no le podemos ver todavía en toda su plenitud, sino hasta la culminación de los tiempos. Y por último, el mensaje de Jesús tiene este condimento, este ingrediente que también estaba en la predicación de Juan, que también estaba en la predicación de Moisés, en la predicación de los profetas, en la predicación, va a estar también en la predicación de los apóstoles y tiene que estar también en la predicación de la iglesia hoy en día. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Ya Jesús en los dos puntos anteriores nos hablaba de lo que Dios hizo. Dios ha traído los tiempos hasta un cumplimiento, hasta el fin de una era y el comienzo de otra. Se cumplió el tiempo, se cumplieron las promesas de Dios, se satisficieron las demandas de la ley, ha llegado el tiempo del cumplimiento. El reino de Dios se acerca. Todo esto lo hace Dios. Dios es el que trae el reino de Dios a nuestras vidas. Jesús es el que trae el reino de Dios. Todo lo anterior lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Pero ahora hay algo que nosotros tenemos que hacer. Jesús apunta a su audiencia. Jesús apunta hacia nosotros ahora. ¿Y qué nos dice? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Dos cosas, arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar para que cambie así también nuestra manera de vivir. La famosa palabra en griego metanoia. Metanoia, ese meta es cambio, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, en la palabra metamorfosis, que es lo que sucede cuando una oruga se convierte en mariposa. Hay un cambio de esencia. Acá Jesús nos está diciendo, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar y así también va a cambiar su forma de actuar. El arrepentimiento no es solamente un cambio en la mente, sino también un cambio en nuestra actitud. Y crean el Evangelio. Santiago, cuando nos habla acerca de creer, dice, crees en Dios, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. No basta solamente con acreditar que eso es verdad, sino también es necesario confiar. Cuando Jesús habla de creer en el Evangelio, no solo nos está hablando de saber que el Evangelio es verdad, porque hay muchos allá afuera que dicen, yo creo en Dios, pero que no confían en Jesucristo para su salvación. Entonces, no se trata solamente de creer, de acreditar que algo es verdad, que esto es verdad, que el Evangelio es verdad, sino también de depositar nuestra confianza en Jesucristo. Esa es la predicación que encontramos entonces en estos dos versículos del comienzo del Evangelio
de Jesucristo, del comienzo del ministerio de Jesucristo. No tenemos que pensar que Jesús estaba siempre predicando estas tres frases así, tal cual. Marcos nos está dando un resumen del todo de la predicación de Jesús. Yo creo que si a Marcos le hubieran preguntado, o a Pedro, que es la fuente de Marcos, le hubieran preguntado, resúmeme toda la predicación de Jesús en una oración. Habrían citado el versículo 15 de Marcos 1. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Ese es el resumen de toda la predicación, de toda la enseñanza, de todos los milagros de Jesús, están resumidos en esto. Vamos a pasar entonces al siguiente pasaje. Estos cuatro pescadores que son llamados por Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice así. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Al ir un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. En primer lugar, tenemos que decir que en este momento Jesús ya era conocido. Desde del pasaje que acabamos de leer de la predicación de Jesús al pasaje que leímos ahora de el llamado de los cuatro pescadores, ha pasado ya un tiempo en el que Jesús se ha dado a conocer. No tenemos que pensar que inmediatamente de haber comenzado su ministerio, Jesús viene a los pescadores. Además, en el Evangelio de Juan tenemos un encuentro previo entre Jesús y por lo menos Andrés y Pedro y otros discípulos más. Entonces, vemos que Jesús ya era conocido por la gente y por estos pescadores. Entonces, Jesús se acerca a los pescadores y les llama, les hace este llamado, pero no sobre la base de ser un desconocido que aparece de la nada, como a veces se nos quiere hacer pensar. Ellos ya habían escuchado su enseñanza, ya habían escuchado su predicación, seguramente ya habían creído en Jesús. Y entonces Jesús se acerca y les llama. Jesús ya era lo suficientemente conocido para que, si nos adelantamos un poco en el relato, vamos a ver que en el siguiente relato Jesús es invitado a la sinagoga a predicar, a enseñar, y entonces ya era lo suficientemente conocido como para que el jefe, el principal de la sinagoga, confiara en él la enseñanza, ¿sí? Y seguramente los pescadores ya habían escuchado la predicación de Jesús. ¿Quiénes eran estos pescadores? Simón y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Vamos a escuchar mucho acerca de ellos a lo largo de los evangelios, pero en realidad, si bien nosotros hoy, con ya toda la Biblia escrita, con todo el Nuevo Testamento leído, podemos decir estos hombres son muy importantes para la iglesia, para el evangelio, para todo lo que sucedió. En ese momento ellos eran simplemente hombres comunes y corrientes. Justamente cuando ya Jesús resucitó y ascendió a los cielos y ya el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en el capítulo 4 de los Hechos, ellos se enfrentan al Sanedrín, al consejo de los judíos, y los principales de los judíos, cuando los ven, les reconocen que son hombres sin letra y del vulgo, o sea, del pueblo. Eran personas comunes y corrientes. Muchas veces nosotros pensamos que Dios va a llamar a aquellos que están tremendamente preparados, que son excepcionales, que son únicos en sus disciplinas. Pero Dios muchas veces prefiere llamar a personas comunes y corrientes, personas que no tienen una gran formación, personas que no tienen un gran pedigrí. ¿Por qué? Porque así la gloria siempre es solamente de Dios. Estos hombres por sí solos no podrían haber conseguido nada, no podrían haber logrado nada, pero porque Dios les llamó, ellos lograron grandes cosas, pero la gloria es de Dios. Vamos a ver otro ejemplo en el que Dios
justamente se dedica a llamar personas comunes y corrientes. En Jueces capítulo 7 vemos la historia de Gedeón y cómo Gedeón derrota a los madianitas. Pero hay dos versículos que quiero resaltar de esta historia. Si ustedes quieren, pueden ir luego al libro de Jueces y leer toda la historia desde el capítulo 6 al 8 está la historia de Gedeón. Pero acá vemos estos dos versículos. Gedeón había reunido un ejército muy grande y Dios iba reduciendo el número del ejército cada vez más. Y en este momento dice, en el versículo 2 de Jueces 7, dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha librado. Muchas veces corremos este peligro cuando confiamos en nuestra preparación, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, de decir, no fue Dios, sino que fue mi preparación, fue lo que yo ya sabía, fueron mis capacidades. Y Dios justamente previene esto en el caso de Gedeón y los manda a hacer algo muy extraño, ¿no? Los manda a tomar agua al río y le dice a Gedeón, aparta a los que se acerquen al agua y lamban el agua como un perro y los pones de a un lado y los que tomen el agua con sus manos y se acerquen el agua a la boca los pones a otro lado. Y luego en el versículo 7 el Dios le dice a Gedeón, entonces el Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, imagínense, solo 300 quedaron del gran número del ejército de Gedeón, y los madianitas eran miles. Con los 300 hombres que lamieron el agua, los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano, y el resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar. Si ustedes continúan leyendo, van a ver que no solo eran hombres comunes y corrientes de lo peor quizá del ejército de Gedeón, de los menos instruidos en las artes de la guerra, sino que encima Dios ni siquiera les dio armas, los mandó a pelear con los madianitas, con jarrones de barro, antorchas y trompetas. Eso fue todo el armamento del pueblo de Israel. Y la gloria fue completamente de Dios porque cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones y nuestras debilidades, Dios se glorifica. Los pescadores justamente se sabían a sí mismos pecadores e indignos de estar con Jesús. En el pasaje paralelo de otro sinóptico, que es el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 8, capítulo 5, versículo 8 al 10, vemos el mismo relato del llamado de Jesús a los pescadores, pero acá hay una pesca milagrosa y hay algo que dice Pedro acá, miren. Dice, y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, he aquí en adelante estarás pescando hombres. Entonces vemos cómo en este pasaje paralelo, el mismo episodio, pero Lucas nos amplía un poco la visión y nos dice que los pescadores tanto Pedro como los que estaban con él, e incluso Jacobo y Juan, y tenemos que considerar también que Andrés, porque Andrés estaba con Pedro, se reconocieron a sí mismos indignos, pecadores, indignos de estar con Jesús, de caminar con él. Pero aún así, Jesús los eligió a ellos. En aquel tiempo, los rabinos no elegían a sus alumnos, no elegían a sus discípulos. Eran los discípulos los que decían, me gusta cómo enseña este hombre, voy a ir con él. Pero Jesús rompió esa regla y fue él y eligió a los que él quería que estuvieran con él. Gentes comunes y corrientes sin ninguna preparación teológica, sin ningún conocimiento profundo de la ley, ni de los profetas, ni de la interpretación de la ley que se daba en ese tiempo. A estos hombres escogió y con estos hombres hizo grandes cosas. ¿Cuál es el llamado que Jesús les hizo a los discípulos? En primer lugar les dijo, vengan en pos de mí, síganme. Al igual que con Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, en este momento Jesús no les explica a los pescadores su plan, no les dice qué es lo que va a hacer, no les dice qué es lo que van a pasar, incluso no les dice qué es lo que van a padecer,
por el nombre de Jesús, porque terminaron padeciendo y todos ellos, salvo quizá Juan, fueron martirizados, fueron muertos violentamente por el nombre de Cristo. Pero Jesús no les explica eso en este momento, simplemente les dice, síganme, vengan en pos de mí. La invitación de Jesús es hacer algo más que discípulos. Los maestros de ese tiempo se limitaban a enseñar distintas disciplinas de cómo leer la ley, de cómo interpretarla y ya. Pero la invitación de Jesús es a seguirle, a venir en pos de él, a conocerle profundamente de manera íntima y a seguir sus pisadas. Entonces, este llamado es más profundo que el llamado que podría haberles hecho cualquier otro maestro de la ley. Y los haré pescadores de hombres. No solo les llama a seguirles, sino que también les da una misión, les da un propósito, el de ser pescadores de hombres, el de atraer personas hacia la persona de Cristo, el de atraer la atención de la gente hacia Jesús. ¿Cuál fue la actitud de los pescadores? Dice que de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron, y que Jacobo y Juan hicieron también lo mismo. La actitud de los pescadores es un ejemplo para nosotros de valentía y de obediencia. No se lo pensaron. Nosotros, cuando Dios nos manda a hacer muchas veces algo, inmediatamente nuestra mente empieza a maquinar alguna excusa para no obedecer a Dios. Póngase a pensar sobre las cosas que quizá Dios le haya dicho a usted que haga. Y de una vez, nosotros de una vez primero decimos, sí, Señor, lo voy a hacer, pero no pasa ni un segundo en que nuestra mente empieza a pensar excusas para no obedecerle. Estos hombres no se pararon a pensar, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Son un ejemplo para nosotros. Vamos al siguiente pasaje entonces. El pasaje anterior termina diciendo, y entraron en Capernaum. Y en Capernaum se dan muchos hechos eh, que vamos a estar viendo de ahora en adelante. Y el primero es este que se da en la sinagoga. En Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Dice así, y entraron en Capernaum, y enseguida, entrando en la sinagoga, los sábados enseñaba y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos él manda y lo obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Este es entonces el último pasaje que vamos a ver el día de hoy. Jesús dice que enseñaba recurrentemente los sábados en la sinagoga. Si nosotros vemos acá en el relato, en el pasaje, vamos a ver que entrando en la sinagoga los sábados enseñaba, o sea que era uno de los quizá maestros de cabecera de la sinagoga, se había convertido en alguien que se dedicaba a enseñar recurrentemente en la sinagoga. La gente de Capernaum no tuvieron solo una oportunidad para escucharle, sino más de una vez escucharon las enseñanzas de Jesús y tuvieron ese privilegio. En una de estas ocasiones sucede justamente esto. Antes de ver el episodio con el endemoniado, vamos a ver qué pasa. Jesús enseñaba con autoridad. Dice que la gente le reconocía esto, que enseñaba y se maravillaban, que enseñaba con autoridad. Los comentaristas bíblicos se hacen eco de esta palabra, la palabra smija en hebreo. La palabra smija, que significa autoridad o investidura o ordenación, es la palabra que los comentaristas bíblicos dicen que más se acerca a lo que los
La gente en ese momento estaba reconociendo en Jesús. Smija es justamente la palabra que se utiliza para ordenación, imposición de manos, delegación de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que diciendo, qué es lo que están diciendo acá la gente? Enseña con una autoridad legítima, no como los escribas. La autoridad de Jesús era legítima. Esta palabra smija vuelve a aparecer más adelante cuando los intérpretes de la ley, los maestros de la ley se acercan a Jesús y le increpan y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le preguntan esto. Ellos querían saber en qué escuela se ubicaba Jesús, con la autoridad delegada por quién. Jesús no les respondió en ese momento con qué autoridad lo hacía, pero Jesús siempre dio pruebas de la legitimidad de su autoridad, porque su autoridad era mayor que la de cualquier otro maestro. Y justamente lo que sucede a continuación es una prueba de la legitimidad de la autoridad de Jesús. El endemoniado no le hace no le lanza ninguna palabra blasfema ni ninguna maldición. Hace preguntas legítimas. Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Incluso termina reconociendo la identidad de Jesús. Dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús no quería que su misión ni su identidad sea descubierta aún, así que le manda a callar y el demonio sale de este hombre, ¿sí? Lo importante no es acá que había un endemoniado en la sinagoga, ni lo que el endemoniado hacía, ni por qué estaba ahí, ni nada de esto, sino el hecho de que la autoridad de Dios se ve, la autoridad de Jesús se ve puesta a prueba y Jesús demuestra delante de toda esa gente que él tenía una autoridad no solo en su enseñanza, sino que tenía incluso una autoridad en el mundo espiritual. La gente se maravilla y terminan discutiendo entre ellos diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos él manda y lo obedecen. Y dice que su fama se extendió por toda la región en los alrededores de Galilea. La autoridad de Jesús fue legitimada a través de este hecho. Y vamos a ver más adelante cómo la autoridad de Jesús es legitimada una y otra vez en distintas formas. En conclusión, vamos concluyendo ya. Vamos a hacer 4 aplicaciones acerca de esto que hemos leído. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la predicación de Jesús. En la predicación de Jesús podemos ver cómo Dios cumple sus promesas en su tiempo. Jesús es quien trae el reino de Dios a nosotros. Y vamos a verlo manifestando el reino de Dios de distintas maneras, a través de milagros, de sanidades, a través de su autoridad sobre los demonios, a través de su enseñanza y finalmente a través de su sacrificio. Y el llamado al arrepentimiento, que está una vez más en el Evangelio. Ya lo vimos con Juan y ahora lo vemos con Jesús. El llamado siempre es al arrepentimiento, a cambiar nuestra vida. En cuanto al llamado a los pescadores, podemos decir que Dios llama a personas comunes y corrientes. Dios no está esperando que tú tengas algo para impresionarle. Dios no se impresiona con tu preparación, con tus títulos, con tus capacidades. Dios llama a personas por sus limitaciones y no por sus capacidades. No es necesario ser excepcional, porque la gloria siempre tiene que ser para Dios y nunca para nosotros. Los pescadores, ¿qué aprendemos de los pescadores? Su valentía y su obediencia. Los pescadores dejaron todo para seguir a Jesús. Y finalmente, el episodio en la sinagoga. Jesús tiene toda la autoridad, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. En todo, Él tiene autoridad. Jesús tiene autoridad para enseñar, Jesús tiene autoridad espiritual. Su enseñanza es única porque es una enseñanza con autoridad. Así que bueno, muchas gracias por estar por haberse quedado hasta el final, por haber visto este video. Les pido que me regalen su like. Si no están suscritos, que se suscriban. Si quieren seguir esta serie de estudios, activen las notificaciones y también nos pueden seguir
en Instagram, @la Biblia aplicada. Ahí estamos todos los días de lunes a viernes em, poniendo unos devocionales cortitos de 5 o 10 minutos en los que usted puede ser edificado también. Así que, sin más que decirles, les agradezco una vez más que me hayan acompañado hasta acá y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.